sociedades, ahí sí rige el principio de libertad. Claro, todo lo que no esté prohibido, ¿no? Todo lo que sea lícito, se pacta, se conviene. Elementos del contrato. En un contrato, lo que tenemos ahí a la vista, primer elemento son las partes, ¿no? Las partes dicen que son el centro de interés integrado por uno o varios sujetos de derecho que persiguen un interés común determinado frente a una contraparte a la cual se encuentra relacionada. Claro, en un contrato, en ambos extremos de la relación jurídica hay partes, ¿no? En la relación jurídica compra-venta, ¿no? Un comprador y un vendedor. Matrimonio, marido y mujer. Y así, sucesivamente, ¿no? Entonces, esas partes pueden estar integradas o están integradas por sujetos de derecho. Al mismo tiempo, estos sujetos de derecho pueden ser personas naturales o personas jurídicas. Ya hemos dicho, las personas naturales son las personas físicas, de carne y hueso, en tanto que las jurídicas son creaciones nuestras, en nuestro sistema jurídico, ficciones. No hay nada en realidad, sino es en nuestra cabecita que el ordenamiento jurídico ha dado vida a un personaje que se llama sociedad anónima, sociedad responsable limitada, asociación, lo que fuese, ¿no? Entonces, pero esos no tienen connotación física, no tienen carne, no tienen hueso, pero sí se considera de que pueden ser un centro de imputación de derechos y de obligaciones. Entonces, en un extremo puede estar Juan Pérez Pérez de carne y hueso y en otro extremo puede estar la empresa Pacífico S.A. o SAC o IRL. Entonces, esas son las partes, ¿no? Y cada una de estas partes configuran un centro de interés y cada uno de ellos se vincula. Ahora, en un contrato pueden existir dos o más partes y cada uno tiene su propio interés, fíjense. En una operación típicamente bancaria, hay un comprador, hay un vendedor y hay un deudor hipotecario. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Hay una persona que quiere comprar un predio, una casa, un departamento. Entonces, pero no tiene todo el dinero. Entonces va a una entidad financiera, le prestan el dinero. Ya está. Entonces, con el dinero que le da el banco, él paga al vendedor. Entonces, en ese contrato con hipoteca hay tres partes, ¿no? Comprador, vendedor y hay una hipoteca. Comprador y vendedor quedan vinculados por la compra-venta. En esa compra-venta no hay una vinculación, no aparece el banco, porque es A, el propietario, que le transfiere el predio a B. Pero B paga el precio, y le paga el precio al contado. ¿No es cierto? Pero ¿qué ocurre? De que el dinero con el cual está pagando lo ha obtenido de un tercero del banco. A través de un contrato de mutuo le ha prestado, y ese dinero, con ese dinero te paga el precio. Pero el banco le ha pedido una garantía. Entonces, como le está prestando dinero para comprar, le dice, esto que estás comprando queda en hipoteca. Queda hipotecado a tu favor. De manera de que si tú no me pagas lo que te he prestado para que lo compres, yo cobro la deuda y para honrar esa deuda, remato, vendo vía judicialmente tu predio. Entonces, ahí vemos un acto jurídico donde hay tres partes. Y cada una de ellas está vinculado con intereses específicos. El consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? El acuerdo de voluntades que concurre hacia un fin común. Es, si se quiere, el acuerdo entre la oferta y la aceptación. Artículo 1373. El contrato queda perfeccionado en el momento y lugar en que la aceptación es conocida por el referente. Artículo 1359. No hay contrato mientras las partes no estén conformes sobre todas sus estipulaciones, aunque la discrepancia sea secundaria. Decíamos en el acto jurídico que un requisito es la manifestación de la voluntad. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de contrato, esta manifestación de voluntad tiene un significado más amplio, porque en el contrato ya hemos dicho al inicio de que se supone que existe por lo menos dos partes. Entonces, ellos manifiestan su voluntad, pero la voluntad que ellos manifiestan es en una determinada dirección, en un determinado sentido, a través del cual estas partes quedan vinculadas.
Supongamos nuevamente un contrato de compra-venta, ¿no? Entonces, allí cada quien va a manifestar, va a exteriorizar su voluntad. Pero esa voluntad toma la forma de un consentimiento, de un concierto de voluntades, a obtener los efectos del acto jurídico que están celebrando y por el cual quedan vinculados. En la compra-venta uno dice, compro, el otro dice, vendo. Entonces, estas voluntades van en concierto a un fin determinado, a lograr configurar el acto jurídico y por tanto los efectos. Por eso se habla ahí de consentimiento, que implícitamente es lógico y conlleva la idea de manifestación de voluntad. Porque evidentemente, ¿no es cierto? Yo quiero comprar, entonces en mi persona hay un proceso de formación, donde primero está lo que yo deseo, voluntad, que es algo interno, y luego está la exteriorización de esa voluntad. En el ámbito, hablando ya de contratos, ese juego, que es el mismo, pero va en una dirección, a un punto de encuentro con la voluntad de la contraparte. El objeto. ¿Cuál es el objeto de un contrato? El mismo objeto del acto jurídico. Crear, regular, modificar o extinguir una conducta obligacional. Artículo 1402 del Código Civil. Y aquí vale todo lo que hemos hablado, pues ayer del acto jurídico, ¿no? Recuerden que decíamos que el acto jurídico es la manifestación de la voluntad. En este caso, es el concierto de voluntades, ¿no? Por el cual, ¿no es cierto?, se crea, modifica, crear, modificar o extinguir una relación jurídica, regular una modificación jurídica también, ¿no es cierto? Entonces, el objeto es lo mismo, vinculado con el objeto obligacional. A ver, crear, hemos dicho, el caso típico, pues, el contrato de compra-venta, el contrato de arrendamiento, ¿no? Si yo celebro un contrato de compra-venta, en este momento estoy generando una relación jurídica. Ese acto jurídico está dando vida a algo que antes no existía, relación jurídica llamada compra-venta. Y cuando se regula, decíamos, ¿no? Cuando ya preexiste un acto jurídico, imaginémonos contrato de arrendamiento, pero nuevamente nos reunimos, arrendador y arrendatario, para ponernos de acuerdo en una estipulación que habíamos omitido cuando celebramos el contrato de arrendamiento. No dijimos, por ejemplo, cuál era la vía de ingreso o de salida de la habitación que estamos dando en arrendamiento, porque ocurre que hay más de una puerta, hay más de dos accesos, ¿no? Y hay un conflicto. Entonces, oye, hemos celebrado un contrato de arrendamiento, pero te habrás dado cuenta que aquí hay dos puertas. Y es incómodo que ambas puertas estén abriéndose y cerrándose continuamente. Aparte de que genera inseguridad, por otro lado, pues hay un perjuicio porque las tiran las unas y las otras, una cosa así. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Por dónde quieres sentar permanentemente? Tú decídeme, le digo. ¿Sabes qué? Yo quiero salir por esa puerta de la derecha. Mira, hay este problema. Yo te sugiero que salgas por la izquierda. Hay un tire jale, finalmente nos podemos de acuerdo, ya está bien, voy a salir por la izquierda. ¿Quedamos así? Quedamos así. Entonces, ¿es un acto jurídico? Claro que sí. ¿Es un contrato? Claro que sí. En este caso lo que estamos haciendo es regular, ¿no es cierto?, un contrato preexistente. Estamos de acuerdo. A diferencia de la modificación ya no conlleva una regulación, sino variar el sentido de un acto jurídico también es preexistente. Estamos variando. ¿Sabes qué? Ha subido pues las cosas, el costo de vida, ya no son 500 soles, van a ser 650 soles. Oye, ¿pero qué es esto? Bueno, pues entonces ya no estoy de acuerdo. Entonces, ¿cuánto puedes aumentar? Te puedo aumentar 50 soles más. Que sean 80, dice. Que sean 80. Nos ponemos de acuerdo. Entonces, es también un contrato, donde ya estamos modificando los términos de un acto jurídico, un contrato primigenio. Pero de igual manera también, el contrato puede determinar la extinción de la relación jurídica obligacional, ¿no? El mutuo disenso que acabamos de hablar, ¿no? ¿Qué hemos hecho antes? Hemos celebrado un contrato de compra-venta, pero ahora nos reunimos y pactamos poner fin antes del tiempo convenido. Este contrato era para 5 años, pero al tercer año,
Oye, ¿sabes qué? No me conviene. Oye, también ya quería ir. ¿Qué te parece si dejamos sin efecto? Y ya dejamos sin efecto. Eso es también un acto jurídico, un contrato en este caso. Ahora, no hay que confundir el contrato con el documento, porque en estos ejemplos que les estoy proponiendo, en ningún momento estoy diciendo de que tiene que haber un papel, una escritura pública, una minuta, ¿no? Recuerden de que el acto jurídico y el contrato es ese acuerdo, ese concierto de voluntades, ese es el acto jurídico, ese es el contrato. El papel, la escritura pública, solamente es la representación de este acto jurídico. O sea, hay acto jurídico o hay contrato, aunque no existe un papel. En otras palabras, el papel es solamente un medio probatorio. Claro, nos conviene, a cualquiera le convendría de que ese contrato conste por escritura pública, porque hay un notario de por medio, ¿no? Con todo lo que eso significa. Bueno, si no hay notario, me bastará pues de que conste por documento privado, con firma legalizada, ya con firma legalizada. Ya bueno, no hay escritura, pero tengo eso. Ahora, si no hay firma legalizada, ya que por lo menos que sea por escrito, pues, ¿no es cierto? Por escrito, ya tengo eso. Ahora, si no hay nada de eso, el contrato va a quedar pues en una forma estrictamente verbal. Y si es verbal, claro, los efectos del acto jurídico van a seguir surtiendo probablemente. Pero ¿qué pasa si la contraparte niega la existencia de ese contrato? Va a haber problemas para poder demostrar, ¿no?, que celebramos ese contrato porque fue verbal. Ya acudiremos a otros medios pues para acreditar la existencia de ese contrato, ¿no? Y diré, pregunta, ¿y por qué me pagabas mes a mes pues 500 soles? Todos los meses religiosamente pagaba. Señor juez, con eso se demuestra que sí, pero había un contrato de arrendamiento. ¿Sí? ¿Y por qué me mandaste esta carga notarial donde me decías pues, de que estoy consumiendo mucha luz, mucha agua? ¿Ves, señor juez? Eso es prueba de que había un contrato de arrendamiento. Claro, será un tema de probanza, ¿sí? Pero sería fabuloso que el arrendamiento conste por escritura pública, ¿no? Ya no necesito nada de eso, ¿no? Ya está de escritura pública. ¿No? Entonces, vuelvo a insistir, el contrato es el pacto, el acuerdo. Eso que no se ve, que no se toca, ese es el acto jurídico. Por tanto, contrato sí es patrimonial la naturaleza de la relación jurídica. El documento es un complemento, se necesita, vale para la prueba, pero no debe equipararse la idea del contrato con la idea de papel, de escritura pública. Algunos dicen, señor, aquí está mi contrato. Entonces, están enseñando la escritura pública, ¿no? Entonces, no. O sea, lo que tendrían que haber dicho es, aquí está el documento que prueba la existencia del contrato. El objeto. En cuanto al respeto, un contrato físico, un documento físico, tiene un valor probatorio que un documento, digamos, pues una grabación de parte a ver. Miren, a ver. Este también es un tema procesal, ¿no? Ya más de litigio. Lo que pasa, a ver, siempre hablo del tema procesal, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? De que en el ámbito del derecho civil hay dos grandes cuerpos normativos, el Código Civil y el Código Procesal Civil. El Código Civil regula los derechos, digamos, en abstracto. ¿Qué es la compraventa? Requisitos de la compraventa, ¿qué es el acto jurídico? ¿Qué es la condición? ¿Qué es el plazo? ¿Qué es el cargo? Todo eso está regulado, digamos, en el Código Civil de manera abstracta. Bueno, pero cuando llegue el mundo de los hechos, va a ocurrir que cierta persona va a celebrar un contrato de compra-venta, ¿sí? Claro. Se entiende de que ese contrato se regula por ese Código Civil, donde están todas las pautas, cómo debe celebrarse y cuáles los efectos de ese contrato, ¿sí? Entonces, pero de repente se llega un momento en que no cumple, una de las partes no cumple las obligaciones que derivan de ese contrato de compra-venta. O de repente ese contrato se ha celebrado con una causa de nulidad. Pues yo necesito que venga un juez, uno, o que lo obligue a cumplir, o que un juez que declare nulo que es ese contrato por alguna razón. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir donde un juez. Ahora, ¿cómo yo debo ir donde un juez? ¿Cuáles son las reglas para interponer una demanda? ¿Cuáles son los requisitos de una demanda? ¿Cuáles son las pruebas que yo puedo ofrecer? ¿Qué tipos de pruebas existen? ¿Cómo se desarrolla el proceso? ¿Cuáles son los plazos para contestar la demanda? ¿Cuáles son los plazos para la audiencia de saneamiento, de conciliación? ¿Cómo deben dictar las resoluciones el juez?
la sentencia, en qué momento se dicta, qué debe contener una sentencia, y qué se puede hacer contra una sentencia, cómo se apela, y ante quién se apela, y qué debe alegarse en la apelación, y cómo debe resolver. Todo eso está señalado en el Código Procesal Civil. Yo tenía un profesor en la universidad que decía, cuando explicaba esta relación entre Código Civil y Procesal Civil, decía algo así: el derecho procesal civil es el Código Civil, pero en pie de lucha. Esa era la relación que decía, ¿no? El Código Procesal es el Código Civil, pero en pie de lucha. Entonces, ¿a dónde voy? De que es en el Código Procesal donde se establecen todas las reglas aplicables a los medios probatorios. Y en el Código Civil hay una lista de qué medios probatorios se pueden ofrecer, y también en este Código Procesal se señalan cómo debe de ofrecerse y cómo debe de actuarse cada tipo de medio probatorio, ¿no? Antes de que entre en vigencia, bueno, ya no es pues, este Código Procesal Civil que está vigente data del año de 1993. Entró en vigencia, me acuerdo clarito, un 28 de julio de 1993. Yo creo que estaba en el primer año de abogado. Yo había estudiado con el Código de Procedimientos Civiles de 1912, y cuando al año que empecé de abogado entró un nuevo Código Procesal. Cambió todo el esquema del litigio. Ya, me acuerdo clarito. Entonces, en el antiguo Código de Procedimientos Civiles de 1912, había una ponderación de los medios probatorios. Se hablaba de medios probatorios plenos y semiplenos, algo así. Y dentro de los medios probatorios plenos es como que aquellos medios probatorios que acreditaban fehacientemente un hecho, estaban los instrumentos públicos, las escrituras. Decía algo así como que si tú ofreces un medio probatorio que conste en un documento público y que la contraparte ofrece un documento privado, entonces el que pesa más es el instrumento público. Así esa ponderación, ese tipo de reglas tenía sobre los medios probatorios ese código. El código que está en vigencia desde el año 93 no ha suprimido esa especie de tasación de los medios probatorios. Ha establecido una regla como que los medios probatorios se evalúan, se compulsan de manera integral, y le da esa tarea al juez. Es como que el juez tiene que hacer sopesar los medios probatorios a través de un razonamiento conjunto de todo lo que le han presentado las partes. Es como que de todos los medios probatorios que tú me estás presentando a mí como juez, yo tengo que ponderar, a ver, ¿cómo así lo que tú dices se alinea con con los medios probatorios que has ofrecido y con los medios probatorios de la contraparte? Lo que te ponía un ejemplo hace un rato, dice, contrato de arrendamiento. Y yo digo, hemos celebrado un contrato de arrendamiento, y el otro dice, yo jamás he celebrado con él un contrato de arrendamiento. Por tanto, no tengo la obligación de entregarle la habitación ni nada. Yo digo, señor juez, mire usted, le digo, nunca hemos firmado nada, es cierto. Pero fíjese usted acá en mi estado de cuenta que he pedido en el banco. Religiosamente hay un depósito de 500 soles mensuales. Todos los meses 500 soles mensuales durante más de 5 años. Todos los meses, ahí está. Segundo, mire usted, este señor me ha mandado una carta notarial del año pasado, donde me está reclamando, dice, ¿por qué le hemos cortado el agua? Otro medio probatorio. Sino que acá tengo 3 testigos que viven también ahí en la quinta, y ellos van a declarar según este pliego interrogatorio. ¿Qué le preguntan en el pliego interrogatorio? ¿Usted conoce a este señor? Sí, conozco. ¿Y usted sabe que el señor vive en esta dirección? Sí, sí. Otro medio probatorio. Entonces, el juez va a tener esa tarea, ¿no?, de alinear los medios probatorios y sacar conclusiones. Entonces, eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Valorar los medios probatorios y a partir de eso, tratar de sacar una conclusión. El objeto, el contenido de la obligación puede referirse a una obligación de dar, a una obligación de hacer y también a una obligación de no hacer. Igual como el acto jurídico, ¿no? Hemos hablado de eso mismo. Un ejemplo típico de una obligación de dar es una compraventa, ¿no? Te vendo mi celular. ¿Cuál es el contenido de la conducta que yo tengo que practicar en favor tuyo? Entregarte. La transferencia implica desplazar, ¿no es cierto?, físicamente este predio de mi dominio al tuyo. Es una obligación de dar.
Pero no solamente es eso, también que un contrato puede tener como contenido obligacional un hacer, practicar una conducta de vida. Creo que les hablaba ayer del jardinero, ¿no? Pero también podríamos hablar del peluquero, podríamos hablar de una persona que tiene que practicar una conducta en interés o en favor de nosotros. Esto que está acá pelado, que está seco, quiero que lo conviertas en un pequeño bosque. Contrato a un jardinero. Entonces, sí, yo lo hago. Ya. A ver, yo quiero así, quiero esto. Ya, yo lo hago. ¿Qué necesito? ¿Qué necesitas? Esto. Le doy todos los materiales. ¿Cuánto me vas a cobrar? Todo bien bacán, 400 soles. Ya, le digo. ¿Y en cuánto tiempo? Entre hoy y mañana. Voy a venir en horas de la mañana los 2 días a trabajar. Ya. Entonces, cerramos un contrato. Es un préstamo de servicio, ¿no? Va a prestar un servicio. Entonces, él queda obligado a practicar una conducta, obligación de hacer, en interés o en favor mío. Entonces, en ese caso, ese contrato tiene como objeto una conducta. Pero también hemos dicho que podría también, el objeto de ese contrato sería en un no hacer, en una abstención. Entonces, yo no me estoy inventando estos vocablos de dar, de hacer, están señalados en el Código Civil, ¿no? Entonces, así como un contrato puede conllevar a practicar una conducta activa, también un contrato puede llevar consigo a una abstención, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Tú eres mi vecino, ¿de acuerdo? Y yo acá, en mi casa, tengo unos maceteros con unas plantaciones que son exóticas, que son de la selva, o de Oriente, o del Japón. Tengo acá mis arbolitos bonsai, y estos arbolitos necesitan pues luz del sol. Necesitan como mínimo 8 horas de sol todos los días. Entonces yo estoy viendo de que tú tienes la idea de construir un edificio ahí de 4 pisos o de 5 pisos. Si tú construyes ese edificio, vas a matarte mis arbolitos, mis plantitas, no van a crecer porque no les va a caer el sol las horas que necesitan. Mira, te propongo lo siguiente: construye solamente 2 pisos, abstente de construir hasta 5 pisos. ¿Qué dices? Le digo a mi vecino. El vecino me dice, ¿y yo por qué me voy a abstener? ¿Qué cosa gano yo? Yo quiero 5 pisos. Mira, le digo, ¿sabes qué? Si tú te comprometes a no levantar más allá del segundo piso, te voy a pagar mensualmente o anualmente $10,000. ¿Qué dices? Esa idea sí me gusta, me va a decir. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vamos a una notaría de escritura pública, escritura pública. Estamos pactando una obligación de no hacer, no edificar. Él no está restringiéndose, ¿no?, una conducta que podría de otra manera practicar o celebrar. ¿Eso se puede hacer? Claro que se puede hacer, ¿no? La única exigencia es de que el contenido de esa obligación no atente contra la moral y las buenas costumbres o que no sea ilícito, ¿no? Esa es la única exigencia. Entonces, por tanto, pues, ¿no?, el contrato puede tener como objeto la creación, regulación, modificación o extinguir de una conducta obligacional. El contenido puede consistir en un dar, en un hacer o en un no hacer. Características del objeto: debe ser lícito, debe ser posible, física y jurídicamente posible, y debe ser determinable. Ayer hablamos, ¿no?, de esto, cuando un acto jurídico podría ser con finalidad ilícita. Yo sí, creo que les hablé del que vende cuchillos, ¿no es cierto? Ese sería un típico caso de un acto ilícito. Aparentemente es un acto jurídico posible porque se puede vender cuchillos, se puede vender machetes, no hay una prohibición. Es más, este señor tenía licencia, ¿no? Martillo también venden, era del martillo. Entonces, pero le tocan la puerta del vecino a la 1 de la madrugada, al lado hay una bronca entre la pareja o marido o mujer, no se sabe, suenan los platos, vuelan por aquí, bueno, hay un ruido seco contra la pared, contra el suelo, y nosotros que somos vendedores de cuchillos todos los días, a la 1 nos toca la puerta del varón, sale, vecino, urgente, sí, vecino, ¿qué pasa? Véndeme un machete, a esta hora, sí, véndeme, vecino, por favor. Entonces yo digo al toque de mi amigo, ¿quiere cuchillo? Machete, oye, ¿sabes de cosa? Por si acaso cuesta 500, te pago 600, me dice.
Uy, yo digo, es el negocio de mi vida, eso costaría soles. Decía, llévate, que ya, casa de la plata, se lleva. Y al día siguiente, pues, aparece descuartizada la vecina. Ese es un acto jurídico con fin ilícito. Claro, de inicio alguien diría, pero si, ¿qué pasa, señor? Dice, yo puedo vender cuchillos libremente, no hay ninguna hora, yo trabajo las 24 horas del día, a delivery, ¿no es cierto? No, delivery, yo, así, qué bonito va a decir el juez. Pero, dados los hechos, mira, él tenía que suponer, ¿no es cierto? Es más, él sabía para qué este señor estaba comprando a esa hora y en ese contexto, ¿no? El otro quería para matar, para cometer un homicidio, ¿no? Y el que vendía sabía, pues, de que ese era el destino que se estaba proyectando para ese cuchillo, para ese machete, ¿no? Entonces, encima Tramontina. Sacó la mejor calidad, la mejor marca. Un machete bien pesado, y el más pesado que tengas, por favor. Ese es un ejemplo de un acto jurídico, en este caso, o de un contrato cuyo fin es ilícito. O sea, el acto ilícito es como aquel acto que en principio es un acto permitido por la ley. Claro, pues se puede vender cuchillos. Lo que está prohibido vender de repente, ¿qué podría ser? Armas de fuego. Se puede vender pero con licencia, ¿no es cierto? Pero imaginémonos que no tenemos licencia para vender armas de fuego. Ahí sí, ¿no? Pero es como que para vender ese tipo de cosas se venden en el mercado los fines de semana, ¿no? Nadie prohíbe. Entonces, en principio es un acto jurídicamente posible, no está prohibido por nada, pero la finalidad, lo que se busca finalmente con ese acto, va contra, en este caso, una ley penal. Ese es el acto ilícito. Entonces, el objeto del acto jurídico no puede tener una finalidad ilícita. Y si lo tiene, sería causa de nulidad de ese acto. ¿Sí? ¿Algo? En contrato de arrendamiento, el arrendador especifica, ¿no? El plazo legal que va a haber contrato. ¿Qué pasa, digamos, si se tiene un contrato por un año de duración, el 5 meses y el notario dice que ya va a dejar el local, aunque no le va bien el modo que esté? Entonces, yo como arrendador, ¿qué acciones debo tomar o cómo se me va a compensar el incumplimiento del contrato? Claro. A ver, la primera regla es, como hemos señalado, el contrato es ley para las partes, ¿no es cierto? Si hemos quedado un año, se entiende de que debe ser un año. Ya, uno. Dos, se entiende también de que, en este caso, el propietario del predio ha hecho una proyección. De repente ha desechado otras propuestas, de repente ha hecho otras evaluaciones, y ha dicho, durante un año no voy a poder disponer. Y de repente, en función a esa proyección, es que ha celebrado el contrato contigo. Entonces, de primera intención, él te podría exigir que cumplas el contrato, ¿no? Estaría en esa posición de exigirte que cumplas el contrato. Entonces, y tú estarías en la obligación de honrar, pues, al contrato que has celebrado. Entonces, ese sería, digamos, el efecto normal. Y si tú, digamos, al quinto mes no pagas, entonces, al sexto no pagas, entonces ya, pues, están en un escenario donde tendría que haber un proceso judicial, probablemente te demandes, pago, hay un proceso y, en fin, para pagar, pues, la renta dejada de pagar, efectivamente. Entonces, pero también podría ser de que tú y el arrendador llegues a un acuerdo, celebres un contrato, en este caso, extintivo, ¿no? Y si es que hay concierto de voluntades, ahí quedó el contrato, ¿no? Pero se supone que tiene que haber concierto de voluntades en esa dirección. Ahora, si eres tú nomás el que no quiere y el otro no acepta, te va a decir, señor, ya hemos celebrado un contrato y las cosas quedan ahí, ¿no? Claro. Pero hay una ley, ¿no?, de inquilino moroso, creo, ¿no? Ah, bueno, como que en los últimos tiempos se está facilitando, pues, los procesos de... No, por escritura, tiene un formato y eso se registra, pero... El notario se le da competencia al notario para los procesos de desalojo. Pero eso funciona siempre que no haya, siempre que el demandado no se oponga. Si se opone, acabó la función del notario y tiene que ir a un juez. Pero en inicio como que es interesante, ¿no? Porque hay una especie de facilitar, hacerlo más atractivo los contratos de alquiler. Pero igual, es que los notarios pueden practicar varios actos, ¿no? Pueden prescripción adquisitiva, títulos supletorios, pueden hacer rectificación de partidas,
sucesión intestada, ¿no? Separación, claro, también por escritura pública, separación, con divorcio ulterior, todos esos actos se han empezado a introducir como función de los notarios a partir del año 99, 2001, 2003, 2005. Antes de eso, muchas de esas actividades solamente eran competencias de los juzgados. Entonces se ha ido, la idea también era liberar de carga procesal a los juzgados, ¿no? Y se ha ido liberando